Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Francisco Perlaza, comunicador social y periodista, magíster en estudios culturales y uno de los maestros que va a estar detrás del proceso del bootcamp Tu barrio es una película. En este video quiero hablar un poco sobre una postura, un principio teórico, podríamos decirlo así, una postura política quizá, una postura política de cómo nos pensamos el inicio, los fundamentos de lo que estamos haciendo aquí. Lo que queremos proponer es esta postura del ecosistema humano, ¿sí? El ecosistema humano no es algo que yo me haya inventado, es de hecho una de las posturas filosóficas más antiguas del mundo, viene incluso de principios taoístas, desde los principios de nuestras culturas y tradiciones originarias, ¿sí? Los indígenas de diferentes partes del mundo aprendieron a coexistir entre humanos y a coexistir con la naturaleza. Y eso es algo que el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, lo que ha buscado y lo que ha permitido es que rompamos ese ecosistema, rompamos el equilibrio en búsqueda del beneficio económico, ¿sí? Se ha creado con el tiempo un desbalance profundo entre la economía y la humanidad. Se ha creado una ruptura gigante entre todos los conceptos que generan y construyen la complejidad de lo humano, ¿sí? El cine comunitario es una herramienta que nos permite unir, que nos permite fortalecer, que nos permite darle fuerza a las relaciones humanas que existen y a las relaciones humanas con la naturaleza y a las relaciones humanas con la política y a las relaciones humanas con la economía, con la tecnología y demás. Lo que sí me interesa es que sepamos que nuestra idea es fundamentar el ejercicio de relacionamiento, el ejercicio de cómo tenemos conciencia de cómo nos relacionamos para poder crear contenidos, para poder crear contenidos que tengan conciencia, que sean respetuosos, que sean capaces de entender la complejidad humana. Y por eso el fundamento principal de estos postulados es que no existe verdad absoluta, no existe una sola forma por la cual podamos entender el mundo. El mundo no únicamente se puede entender a través de la economía, el mundo tampoco se puede entender únicamente desde el humanismo. El mundo, la realidad, la compleja realidad humana se entiende a través de la suma y la interconexión de todos los conocimientos humanos. Entender esto nos facilita a nosotros la capacidad de poder entrar a analizar desde diferentes perspectivas lo que es cada situación en particular, ¿sí? Hay algo muy particular y muy especial en los estudios culturales y es que existe un concepto que se llama el contextualismo radical. Y el contextualismo radical no es más que poder radicalmente entender o buscar entender la realidad humana a través de todas sus perspectivas, a través de la suma de perspectivas que son prácticamente subjetivas. O sea, es un ejercicio de subjetivismo radical. Sí, es un ejercicio de estar consciente de que cada una de nuestras vidas tiene toda una serie de focos de análisis que es importante tener en cuenta. Toda nuestra vida está construida a través de una amalgama imbricada de diferentes situaciones, contextos, eventos, consumos culturales, situaciones políticas, situaciones económicas. ¿Sí? El hecho de pensar como pensamos está internamente relacionado a cómo pensaban nuestros padres, a cómo piensan las personas a nuestro alrededor, a qué está ocurriendo en la política nacional, a qué está ocurriendo en la producción cultural, ¿sí? Todo tiene que ver, porque todo
Lo que nos ocurre moldea nuestras opiniones, moldea nuestra perspectiva, moldea nuestro análisis del mundo. Cuando queremos aprender a ver el mundo y a entender cómo funciona el mundo interconectado, tenemos que hacer ese análisis. Es un análisis profundo. Y esto con respecto a lo que nos interesa, que es el desarrollo de contenidos, que es el desarrollo de productos audiovisuales, esta interconexión súper subjetiva, este análisis de la interconexión súper subjetiva que vivimos nosotros todos los días, con cada pensamiento, con cada palabra que decimos incluso. Esta interconexión es necesario analizarla desde las diferentes perspectivas y desde los diferentes análisis a través de una mirada quizá transdisciplinar para poder hablar y para poder decir lo que queremos decir, ¿sí? Si usted tiene una situación, o si usted vive en un barrio, o si usted vive en una comunidad y quiere contar la historia de esa comunidad, o quiere contar la historia de alguien o algo, tienes que analizar que esa perspectiva es tu perspectiva y que esa perspectiva depende y está internamente relacionada con todo lo que tú has vivido y todo lo que tú analizas de la vida, ¿sí? Y es complejo pensarnos la verdad, o sea, la idea de la verdad, es complejo pensarla porque nos implica el contraste, contrastar verdades, porque si cada uno maneja su propia verdad, debemos contrastar esas verdades. Y a la hora de construir productos pensados en la comunidad, pensados en lo comunitario, implica que debemos considerar las verdades de ese otro, de esa otra, de ese otro, considerar su dimensión y si vamos a trabajar, y si sus proyectos que se van a ir desarrollando con el tiempo implican la comunidad, se implica profundamente ese ejercicio de comunicación y de comunitarismo radical, ¿sí? Y para eso es importantísimo pensar en esas subjetividades que se viven, que se sienten, que habitan constantemente a la hora de contar una historia. Hay algo muy particular que me pasó cuando estuve creando mi largometraje documental con el que me gradué de la maestría, y es que me chocaba con la idea de, bueno, ¿cuál es la historia que quiero contar? ¿Cómo podemos contar una historia de muchas personas alrededor de un hecho particular? ¿Cuál es ese reto que existe allí? Y ahí es donde empezamos a pensarnos, bueno, ¿cuál es la mirada entonces del investigador? Tenemos que analizar cuál es la mirada entonces de cada uno de ustedes a la hora de pensarse un producto, ¿sí? A la hora de pensarse una situación o una historia que se quiera contar. Es necesario pensar, bueno, quiénes estuvieron implicados, por qué, cuándo, cómo, dónde, y cómo cada persona construye una realidad, y aunque esas realidades estén interconectadas por una situación en particular, cómo cada persona puede ver la misma situación de una forma distinta, ¿sí? Entonces, en ese mismo ejercicio nace este principio de lo que es el ecosistema humano, ¿sí? Si podemos empezar a analizar la vida o analizar las historias a través de ese principio organizador de que todo está conectado, o sea, si todo está conectado, yo soy parte de algo y mi historia hace parte de las historias de los otros, y cómo habitar en medio de esas historias de los otros nos puede permitir a nosotros construir una historia mucho más compleja, mucho más rica. De ahí para acá surgen miles de preguntas, de ahí para allá surgen miles de cuestionamientos, pero en últimas, al menos en función de este video, es entender que todo está conectado, y si todo está conectado, si queremos contar la verdad, o no la verdad, si queremos contar una historia, tenemos que aprender a dimensionar esas grandes interconexiones del todo.